Y Jesús se puso en pie. Por Noel Navas. Introducción. Y Jesús se puso en pie es una colección de los mejores artículos que he publicado en mis redes sociales. Al ver su aceptación y los comentarios de quienes los leían, algunos de mis lectores me motivaron a compilarlos en una obra. Como puedes ver, les hice caso. La mayoría de mis escritos son producto de mi relación personal con la Biblia. Cuando dedico un tiempo al día para leerla y meditarla, de repente emergen delante de mí ciertas palabras y pensamientos que me hablan y me bendicen. Entonces, al ver el efecto que producen en mí, intento escribirlos, primero para no olvidar lo que aprendí, segundo, con la intención de compartirlos con quienes me siguen en la Internet. Si me edifican a mí, suelo pensar, podrían edificar a otros. Entonces los publico. Y Jesús se puso en pie consta de 52 capítulos, uno para cada semana del año. Esto con el fin de que tomes el libro y lo leas durante las siguientes 52 semanas. El libro, entonces, podría no solo serte útil a ti, sino también a líderes de estudios bíblicos en casa, ya que pueden tomar uno, leerlo junto con todos y responder las preguntas de reflexión que aparecen al final. He ahí por qué en cada capítulo encontrarás pensamiento relevante. Consiste en un pensamiento estilo frase célebre que puede servirte para recordar la idea central que tratará el capítulo e incluso, si tú lo quisieras, podrías compartirlo en tus redes sociales. Lectura bíblica. Es una porción de la escritura que puedes leer antes de la lectura del capítulo que está relacionada con el contenido. Te recomiendo que leas cada pasaje especificado y luego el capítulo en sí. Desarrollo del tema. Este es el contenido del capítulo. Los artículos han sido revisados y enriquecidos con el fin de comunicar de mejor manera el mensaje. Si vas a leerlos junto a otros creyentes, te recomiendo hacerlo detenidamente y haciendo pausas para verificar que todos estén entendiendo y prestando atención. Preguntas de reflexión. Si vas a leer el libro a solas, estas preguntas te ayudarán a reafirmar lo que leíste y a tomar una decisión en pro de lo aprendido. A veces las preguntas se responden con un simple sí o no, y otras reflexionando un poquito más. Preguntas para reuniones grupales. Si vas a leer cada capítulo junto con otros creyentes, estas preguntas pueden ayudarles a enriquecer el tema. Como verás, las preguntas no se responden con un simple sí o no, sino que hay que explayarse. Esta dinámica no solo enriquecerá a quien responda, sino también a quienes le escuchen responder. Si tú serás el moderador de la lectura, según el número de asistentes, te recomiendo que permitas respuestas entre 2 y 3 minutos por persona y de este modo la mayoría pueda participar. Tarea para realizar. Esta sección pretende motivarte a que pongas por obra lo que has leído y consolidar en tu corazón lo aprendido. Las tareas no son cosas imposibles de realizar. A veces simplemente es orar de cierta manera y otras sostener una conversación con alguien. Y Jesús se puso en pie no es solo la compilación de los mejores artículos que he compartido en mis redes sociales, sino un recurso para aquellos que quieran honrar al Señor Jesucristo en cada área de sus vidas y provocar que Él se ponga en pie ante vuestra determinación de seguirlo hasta el final. Capítulo 1. Un rostro radiante. Más que en los dones del Espíritu, crece en el carácter del Espíritu. Lectura Hechos 6, 1 al 15. Dentro del debate de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, en ciertos círculos evangélicos se suele creer que serlo solo tiene que ver con hablar en lenguas, profetizar o manifestar algún don sobrenatural. Sin embargo, independientemente de la conceptualización que hayas adoptado acerca de la llenura del Espíritu,
si dentro de esta no has incluido el ser transformado en el carácter de Cristo, no solo tu concepción es incompleta, sino equivocada. Ser lleno del Espíritu, más que sensaciones y sentir cómo se te eriza la piel, tiene que ver con ser transformado a la imagen de Jesús. Luego de que el apóstol Pablo disertara ampliamente ante los corintios acerca de los dones del Espíritu Santo, finalizó diciendo: «Ahora les voy a mostrar un camino más excelente». Que fue como decirles: es cierto, experimentar el don de lenguas, de profecía, de sanidad, etc., es emocionantísimo, pero hay algo aún más grandioso que les debo de hablar. Fue entonces que inició su exposición del amor que aparece desplegada a lo largo de 1 de Corintios 13. El camino más excelente al que Pablo se refirió era un carácter transformado por el Espíritu. Por eso dijo: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En 1 de Corintios 13, el amor al que Pablo se refiere no es una emoción o sensación de enamoramiento, sino actitudes y acciones que evidencian que realmente eres paciente, bondadoso, sin envidia, sin egoísmo, etc. Se refiere a manifestar el carácter afectuoso de Jesús en las distintas esferas de la vida. «Los dones del Espíritu son fabulosos, señores», dijo en 1 de Corintios 12:31. Pero reflejar el carácter de Jesús es muchísimo mejor. Y entonces procedió a escribir el gran capítulo del amor que todos conocemos. Un personaje que modeló este tipo de vida llena del Espíritu Santo fue Esteban, el primer mártir de la historia de la Iglesia. Hechos capítulo 6 dice que cuando los discípulos decidieron enfocar sus energías en la palabra y la oración, delegaron en 7 hombres algunas responsabilidades. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Las características que los apóstoles establecieron que los diáconos deberían reunir fueron: 1. Buena reputación. 2. Llenos del Espíritu. 3. Llenos de sabiduría. Si reflexionas en ellas, comprenderías que nadie puede tener una buena reputación si no tiene un buen carácter. La buena reputación tiene que ver con tu buen nombre y testimonio. Es decir, nada de esto se logra si siempre te la pasas enojado, insultando o siendo pésimo en tu trato con los demás. Un buen carácter es indispensable para tener una buena reputación. Por lo tanto, Hechos capítulo 6 nos muestra a Esteban no solo caracterizándose por ser lleno del Espíritu, sino también reflejando un carácter transformado. Después de haber sido seleccionado para dicha labor, Hechos nos muestra a Esteban fluyendo en los dones del Espíritu. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Sicilia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¡Qué combinación!, ¿no? Lleno de gracia, carácter, y de poder, dones. He aquí por qué cuando ministraba ocurrían milagros sobrenaturales y a la vez, al debatir con sus oponentes, reflejaba un carácter ponderado e invencible. Lamentablemente, esto provocó que sus adversarios se confabularan para capturarlo. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: «Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios».
y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: Este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo reaccionarías si alguien mintiera para manchar tu nombre? ¿Cómo actuarías si intentaran ensuciar tu buena reputación y testimonio? Cualquiera de nosotros se enfadaría, alzaría la voz para callarlos y algunos hasta se irían a los golpes con tal de taparles la boca, ¿no es cierto? El buen nombre es algo difícil de conseguir. Por eso lo protegemos a capa y espada, porque cuando alguien lo mancha es dificilísimo limpiarlo. El proverbista escribió: Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Imagínate, Salomón, el hombre más rico de su época, creía que poseer un buen testimonio era una riqueza mayor que la que él mismo llegó a acumular. Por eso nos esforzamos en resguardar nuestra reputación, porque sabemos lo valiosa que es. Insisto, ¿qué hubiéramos hecho en los zapatos, sandalias más bien, de Esteban? ¿Nos hubiéramos quedado callados ante semejante injusticia? Pero Esteban era distinto. No reaccionó como la mayoría hubiésemos hecho. Él había sido esculpido interiormente por el Espíritu Santo, al grado que su carácter y reacciones se parecían a las de Jesús. Por eso, mientras sus furiosos adversarios despotricaban en su contra, de repente, un destello, un resplandor en el centro de la sala. Cuando el concilio volteó a ver al acusado, un brillo, una sonrisa. Al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Puedes imaginar la escena? ¿Puedes ver su semblante radiante iluminando la sala? Nada de ceño fruncido, rostro amargado ni enrojecido por la rabia. Puro amor, gozo, paz, paciencia, emanando de sus músculos faciales. A lo largo de su ministerio, Esteban manifestó los dones extraordinarios del Espíritu, pero también que había transitado el camino más excelente que Pablo describió en 1 Corintios 13. Preguntas de reflexión. ¿Cómo reaccionas ante las provocaciones? ¿Crees que tu familia y amigos dirían que reaccionas bien? ¿Qué cosas puedes hacer para reaccionar como Esteban? Preguntas para reuniones grupales. ¿Cuándo fue la última vez que te provocaron y reaccionaste mal ante los demás? ¿Por qué crees que pudiste haber reaccionado mejor? ¿De qué formas el Espíritu Santo esculpe el carácter de Jesús en el creyente? ¿De qué maneras transforma el ser interior? ¿Cuál sería el impacto en tu familia y amigos si reflejaras más a menudo el carácter de Jesús? Tarea para realizar. Esta semana incluye dentro de tus peticiones de oración la siguiente. Señor Jesucristo, te suplico con todo el corazón que me ayudes a reflejar tu maravilloso y extraordinario carácter, cueste lo que cueste. Además, pídeles a 2 o 3 cristianos que te ayuden a interceder por esta sola petición. Al final de la semana, reflexiona en los resultados.